Hola, muy buenas tardes. Yo, Jorge Luis Barragán Santiago, me encuentro nuevamente para resolver con ustedes un tercer ejercicio de la sección 5.4 de los teoremas de Thevenin y Norton, en el cual tenemos un circuito de dos mallas con el que aplicaremos tanto el teorema de Thevenin como lo es el teorema de Norton. Ahora bien, vamos a continuar. Como podemos ver, constamos de un circuito compuesto de dos mallas cerradas con una fuente de voltaje, tanto lo que es una fuente de corriente independiente en la primera malla, y tres resistencias del mismo valor de 6 ohmios. Y muy bien, recordando, como tenemos un nodo abierto entre A y B, donde debería encontrarse nuestro voltaje equivalente a Thevenin, vamos a empezar a recorrer los nodos para simplificarlo y deducir la salida de la corriente de 1 ampere que entra por este nodo. Todos esos elementos nos serán de ayuda para encontrar nuestro voltaje de Thevenin en el primer teorema a aplicar. Y bien, una vez que deduzco las salidas de la corriente que entran por el nodo por el que se ingresó 1 ampere de la primera malla, procedemos a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff. Conforme circula la corriente de salida de la resistencia de 6 ohms que se encuentra en la parte inferior del circuito. Y pues ya podemos denotar que la corriente de la primera malla es igual a I, o más bien la corriente incógnita, y la corriente de la malla 2 es igual a la suma de 1 ampere más la corriente incógnita. Y bien, pues ya aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff, podemos notar que tenemos a 6 ohms que multiplican a la corriente I más 6 ohms que multiplican a la ecuación I más 1 ampere, más 6 ohms que también se multiplican por la corriente de I más 1 ampere, debido a que esta corriente circula por esa misma resistencia, más 12 voltios de la fuente de voltaje, que son iguales a 0. Procedemos a simplificar la ecuación, en donde tenemos a 6I más 6 ohms por I, 6 ohms de I, más 6 ohms por 1 ampere, 6 voltios, más 6 ohms de I, más 6 voltios, más 12 voltios, igual a 0. Y bien, simplificando tanto lo que son los valores de I como lo que son los valores de voltajes de la ecuación, procedemos a despejar el valor de la corriente incógnita, que es I, donde tenemos a 24 voltios que van a pasar de positivo a negativo, divididos entre 18 ohms de I, lo cual nos va a dar un valor total de menos 4 tercios de ampere. Recordando que el voltaje de Thevenin que estamos buscando en equivalencia de ese circuito, tenemos que buscar el valor de voltaje de la resistencia que está en paralelo con la resistencia que está entre los nodos A y B. Por tanto, pasamos a sustituir en la siguiente fórmula lo que vendría siendo el valor de la corriente I más 1 ampere que multiplica a la resistencia de 6 ohms por el cual circula. Todo esto para sustituirse en menos 4 tercios de ampere que recibimos previamente, más un entero o bien 3 tercios que multiplican a 6 ohms de la resistencia por la que circulan. Veamos negación de un tercio negativo de ampere por 6 ohms, nos da un total de 2 voltios, que corresponden a nuestro voltaje de Thevenin, el cual vamos a ingresar en el circuito equivalente de Thevenin. Haciendo empleo de otra hoja, anoto el circuito original en donde voy a aplicar el teorema de Norton de equivalencia de corriente y resistencia. Para ello terminaría cerrando la tercera malla inconclusa del circuito original con un corto. Y bien, gracias a esto se puede presenciar que la corriente en corto está en paralelo con la última resistencia de 6 ohms, por lo cual lo que estoy haciendo es alambrando un puente, el cual permite que la fórmula de I más 1 ampere circule desde el nodo B, hasta el nodo A, exceptuando la resistencia de 6 ohms que se encuentra al final del circuito, o bien que esté en paralelo con la corriente en corto. Ahora bien, aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff en la segunda malla, recordando que voy a omitir el último valor resistivo que se encuentra cerca de la corriente en corto. Y bien, tenemos a 6 ohms que multiplican a I más la fórmula de I más 1 ampere que multiplica 6 amperes más 12 voltios, los cuales son iguales a 0, y de lo cual procedemos a simplificar teniendo 12 ohms de I
más 18 voltios halladas en la corriente de la segunda malla, que son iguales a 0. Una vez hecho esto, procedemos a despejar I, donde voy a pasar a negar a los 18 voltios, los cuales se van a dividir entre 12 ohms, lo que nos da un total de 3 medios negativos ampere. Una vez que se me proporciona la corriente de I, podemos aprovechar y sustituir I para encontrar finalmente nuestra corriente de corto, en donde tenemos a 3 medios ampere que se van a sumar con un entero o bien 2 medios ampere, los cuales se van a negar debido al sentido de la corriente, ya que al momento de que añadimos el corto, nosotros suponemos que el circuito está corriendo en sentido radio, cuando en realidad la corriente de la fórmula I más 1 ampere corre en sentido antiradio. Por lo tanto, se nos niega el valor. Y finalmente, ya que contamos con el valor de la corriente en corto, podemos proceder a encontrar la relación entre el valor del voltaje de Thevenin encontrado en el primer teorema, tanto lo que es su relación con la corriente en corto del segundo teorema, que es de Norton. Aplicando la ley de Ohm, tenemos 2 voltios de Thevenin entre medio ampere del corto, que nos otorga un valor de 4 ohms. 4 ohms para la resistencia de Thevenin en nuestro circuito, equivalentes a las del circuito original.